Venga. ¿Quién se anima? Venga es una palabra, una forma muy española. Venga, y a lo mejor se va, pero... Bueno, yo quiero hacer una pregunta para comenzar a calentar el ambiente. Mateo 24:14 dice: se ha predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, en algunas versiones dice raza, y entonces vendrá el fin. O sea, el inmenso amor de Dios quiere dar oportunidad a que todo el mundo se salve, como dice la Escritura. Mi pregunta es: ¿cómo está la situación del Evangelio en el mundo actual? Para que esa profecía, esa palabra del Señor pueda cumplirse. Estamos cerca, pastor, en su entendimiento, en su conocimiento del Evangelio en el mundo. Estamos cerca de que se cumpla la venida del Señor, porque el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo. ¿Cuánto nos resta todavía de desafío, digamos, para llegar a esa meta? Gracias. Los discípulos pensaban que Jesús vendría, yo diría, el mismo día que fue a decirlo. De manera que ahí están en el monte de la ascensión, en el lugar de la ascensión, y con los ojos puestos en el cielo, porque ellos pensaban que Jesús subiría al Padre y volvería inmediatamente. Los ángeles le dicen: este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. La misión vuestra es ir a Jerusalén y cumplir la comisión. Lo que Cristo dice a los discípulos es que no va a venir sin que el Evangelio se haya predicado en todo el mundo. Y el Evangelio se ha predicado en el mundo. Y cuando quede algo del mundo por predicar el Evangelio, Dios enviará en medio de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo 144.000 que irán a todas las naciones de la tierra y predicarán el Evangelio. Y luego vendrá Jesús en su segunda venida. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Yo no lo sé. Y creo que nadie lo puede saber. La idea de que hay señales que se han cumplido ya y que Cristo está para venir, prefiero tomarlo de Apocalipsis, cuando dice él: he aquí vengo pronto, o vengo en breve. La Iglesia no tiene que esperar señales, tiene que esperar al Señor. Las señales que anticipan su venida, que están en la profecía, en la Biblia, tienen que ver con Israel y las naciones. La Iglesia ya habrá sido recogida y estará en la presencia del Señor. Ahora, que nuestro mundo no se sustenta mucho tiempo es una realidad lógica. Estamos viendo la corrupción más tremenda, la miseria moral más absoluta, una sociedad en crisis de un calibre tremendo. Pero yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero sé que viene. Y el Evangelio se predicará en todo el mundo con toda seguridad, porque Él lo ha establecido, y se hará directamente a todas las naciones por medio de aquellos que Dios ha escogido para hacerlo. Pastor, una pregunta. La mía tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el fuego. Yo fui enseñado de que el hombre cristiano pasaba por bautismos, que era el bautismo de fuego, que era como una prueba, que venía una situación de adversidad o de tribulación. Y también el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en aguas. ¿Qué me podría usted decir acerca de esos tres bautismos? ¿Es verdad esto o...? Señor Jesús dijo que seréis bautizados por el Espíritu no muchos días después de estos. La Biblia habla del bautismo de agua como señal visible de un bautismo que se produjo ya, que es el bautismo del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, leo estas palabras, que seréis... vamos a buscarlo, porque ya se me fue. 1 Corintios 12, 13.
Si alguien lo tiene, léalo por favor y me echan una mano. Aquí lo tengo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que lo que está... Pablo dice en distintos lugares lo siguiente: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo, no es de él. Segundo, dice que el Espíritu Santo ha tomado a cada uno de los salvos y los ha bautizado en Cristo. Hay dos bautismos en relación con el Espíritu. Uno, en que el sujeto del bautismo es el creyente, el recipiente es el Espíritu, y otro, y el agente bautizador es Cristo. Eso tiene que ver con aquel bautismo hablado por Juan el Bautista. Segundo, un agente, el Espíritu, un recipiente, Cristo, un bautizado, el creyente, que es este que dice aquí. ¿El Espíritu humano o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Cuando un creyente cree, el Espíritu lo toma y lo sumerge en Cristo para la formación del cuerpo. Lo bautiza en Cristo. Y ese bautismo es un bautismo definitivo. Y nosotros formamos por ese bautismo una unidad corporativa que es la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Pero el Espíritu Santo puede venir muchas veces en plenitud, pero no en bautismo. A ver si puedo resumir esto. Bautismo del Espíritu en Cristo. Después, cuando hablamos de después, estamos hablando de una vez que se cree, está claro. El Espíritu te toma y te sumerge en Cristo y tienes vida eterna. Sin ese bautismo no hay vida eterna, porque te ha puesto en Cristo. Ahora, nadie puede creer en Cristo sin la acción del Espíritu. Y nadie puede salvarse si no tiene el Espíritu de Cristo. Y Pablo dice en Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por tanto, la idea de que tú crees hoy y mañana o pasado mañana eres bautizado por el Espíritu no está en la Biblia. La plenitud del Espíritu no puedes confundirla nunca con el bautismo del Espíritu. Pentecostés es el bautismo general del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Por tanto, en ese momento el Espíritu desciende para morar residentemente en el nuevo santuario de Dios, que es la Iglesia, que somos nosotros. Y la manifestación visible de lenguas, de poder y todo eso que se ve en Hechos es la evidencia visible de que se ha tomado posesión del nuevo santuario de Dios, no otra cosa. Cuando en el Antiguo Testamento se levantó, se erigió el tabernáculo, dice que la gloria de Dios vino y llenó el tabernáculo y nadie podía entrar porque Dios había dicho: esta es mi casa. En el templo de Salomón lo mismo. Ahora no hay un templo material, hay un templo espiritual, pero hay que demostrar que realmente es el templo de Dios y que lo que dicen los apóstoles y predican fue verdad. Y la verdad se manifestó en el descenso en forma de lenguas del Espíritu Santo y las manifestaciones de poder sobre los creyentes que alcanzaban a la comprensión de las gentes que había en Jerusalén y que se preguntaban qué estaba pasando allí. Luego, durante todo Hechos de los Apóstoles, se nota que el Espíritu Santo llena en plenitud, pero no en bautismo. La manifestación visible del Espíritu Santo de Dios en el tiempo actual también tiene que ver con manifestación de poder, pero no de espectáculo. Perdonadme que sea tan franco con todos vosotros. Es decir, el Espíritu Santo no, cuando tú tienes el Espíritu Santo en plenitud, no tienes que hablar en lenguas. No está en ningún lugar de la Biblia. Las lenguas
¿Son dones o no? Son dones. Pablo en la carta a los Corintios y en Romanos habla de dones del Espíritu, lenguas. Un don no lo tienen todos los creyentes el mismo don. Los dones son diversos, de modo que el que no tiene don no puede hablar. Segundo, las lenguas en todo el Nuevo Testamento son idiomas que pueden ser traducidos. El término lengua es el término idioma, la leo, algo que se habla. Pero cuando Pedro predicaba y cada uno escuchaba en su propio idioma. Claro, ahí hay una manifestación de lo que son las lenguas. Las lenguas son idiomas, y prueba de ello es que había, y lo dice Hechos, el Espíritu lo dice para que tengamos cuidado con eso. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, todo eso tenían sus idiomas y escuchaban en el idioma. Lo que no está muy claro es si Dios hizo un milagro de forma que Pedro hablase y todos escuchasen en su idioma, que sería una manifestación de lenguas en los oídos, o si realmente revirtió en ese instante el asunto de las lenguas, Torre de Babel y todo esto, y por un momento todos escucharon un discurso en sus propias lenguas. Pero lo que sí es muy claro es que son idiomas, por cuanto Pablo dice que si alguien quiere hablar en lenguas en la iglesia y no tiene intérprete, cállese. O sea, las lenguas celestiales. Lenguas celestiales, cuando se dice en el versículo lenguas angélicas, que es lo que la primera es una hipérbole de lenguaje, de manera que lo que está diciendo ahí es esto: si yo fuese capaz de hablar cualquier idioma o decir cualquier cosa con la perfección con que lo diría un ángel y no tengo amor, no me vale para nada. Lo que dice lenguas angélicas, ¿cómo vamos a ser bíblicos lógicos? ¿Cómo hablan los ángeles entre sí? Es un lenguaje espiritual, sobre espíritu, ¿verdad? Segundo, ¿cómo hablaron los ángeles con los hombres? En la lengua de los hombres. Por tanto, eso de lenguas angélicas para decir cosas que no tienen, que no tienen traducción, iba a decir sentido, puede tener sentido, pero no tiene traducción, no está permitido en la Escritura. Claro. Entonces, Pablo dice algo además muy interesante, y es que las lenguas es lo de menor valor. Y dice que en lugar de pelearos por hablar en lenguas, pelearos por la edificación, por la profecía, por el ministerio de la palabra. Y nosotros hoy en día estamos muchas veces haciendo al revés. El único que vale es hablar en lenguas y decir cosas. ¿Y qué dijiste? Yo sé que se hizo una vez una experiencia. Se grabó una oración, un discurso en lenguas, y se grabó la interpretación que se dio a ese discurso. Y un tiempo después se llamó al intérprete y se le dijo: escucha, ¿lo has oído? ¿Qué dijo? No sé. Hermanos míos, dice la Biblia que las lenguas son dadas como señal a los incrédulos, no a los creyentes. Por tanto, dice: con otra lengua, de otra forma, hablaré a este pueblo, apelando al Antiguo Testamento. Y apelando a que en el Antiguo Testamento las lenguas eran señal de juicio sobre el pueblo de Israel, por haber abandonado a Dios. De manera que el apóstol Pablo dice: las lenguas no son señal para edificación de la iglesia, sino para los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos escucharon en su lengua, en su idioma, las alabanzas de Dios. De manera que hay que repensar todo ese asunto, porque han habido muchas desviaciones bíblicas
de esto y de otras muchas cosas. Yo nunca hablaré mal de nadie que cree que hablar lenguas es de hoy. Bueno, piénselo. Yo no voy a meterme jamás en un asunto de esto. No lo creo, pero también hay otra evidencia importante, y es que en el tiempo de hoy se hace del Espíritu el criado de la Iglesia. Y que yo puedo mandar al Espíritu que haga lo que yo quiera y lo va a hacer. No. Será el Espíritu el que me manda a mí y yo lo haré, que es muy distinto. Y todas esas señales aparatosas de los apóstoles de hoy, de los arcángeles y de no sé qué historia más, esas son señales mentirosas. Cuando una persona cae al suelo, no cae al suelo por el poder del Espíritu. No dudo que puede caer por el poder de un espíritu. Es otra cosa diferente. Ahora, cuando Cristo vino y sopló a los discípulos, Él dijo, recibid el Espíritu. ¿Cuántos cayeron? Ninguno. Cuando viene el Espíritu en Pentecostés y se predica el Evangelio, ¿cuántos cayeron? Ninguno. Cuando Pablo predica el Evangelio y se incorporan los discípulos de Juan, ¿cuántos cayeron? Ninguno. Caen hoy, pero caen hoy por otra cosa, no por el Espíritu Santo de Dios. Y el tema de las profecías, porque están apóstoles, Preguntemos a Pablo qué es profecía en el Nuevo Testamento. Y Pablo me va a decir, primeramente hay el nivel de profecía que tenían apóstoles y profetas para escribir el Nuevo Testamento, la base de la fe. ¿Se puede añadir algo hoy a la Biblia? No. Entonces, ese don, no digo que ha cesado, digo que no está operativo, porque nadie puede añadir profecía nueva. La profecía, en segundo nivel, lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues a nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios, pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación, consolación. De modo que el profeta en el Antiguo Testamento tomaba la palabra de Dios, ¿verdad?, y la daba al pueblo. Voy a poner una profecía. Consolaos, pueblo mío, dice Jehová, porque vendrá a ti la restauración. Y el profeta toma eso que viene de Dios y la da al pueblo, y ¿qué produce? Consuelo, aliento. El profeta dice esto: sed santos, dice el Señor, y que está exhortando al pueblo. Pero esa idea de profecías nuevas necesitan un ministerio nuevo de apóstoles y profetas. Los apóstoles significa enviado, ¿verdad? Entonces yo puedo usar la palabra apóstol hoy y decir, te envío, el hermano de la librería te va a mandar a tu casa unos libros, y te lo manda por un creyente que está en la librería, y dice, te envío mi apóstol para llevarte unos libros. Tú dices, ¿cómo mi apóstol? Será una persona que le hace ese servicio. Hablar de apóstoles como enviados, hablar de apóstoles como pretenden, al mismo nivel que los apóstoles del colegio apostólico, eso es un pecado grave. Porque nadie puede ser apóstol en ese sentido de revelar cosas nuevas, de tener la autoridad de Cristo más que los 12, que ya no están. Nadie puede poner el fundamento. Ahora, yo me llamo apóstol y soy apóstol de Galicia. Ya está, me gusta, además en gallego. Bueno, soy apóstol de Galicia. Y entonces, con mi autoridad apostólica, voy a decir a mi iglesia el domingo que viene: Dios me ha revelado, y como apóstol tengo autoridad de parte de Dios para que tú escuches esto como procedente de Dios al mismo nivel que
Entonces, por su peso cae todo ese asunto. Es un tinglado humano. Los apóstoles andaban en Mercedes-Benz. Bueno, no había Mercedes-Benz, pero podían tener un buen tiro de caballos. Andaban a pie. ¿Tenían riqueza? ¿Qué dice Pablo? Dice, a veces no tengo ni que comer ni que vestir. ¿Tú ves alguno de estos llamados apóstoles así? Entonces pregúntate, si el maestro fue pobre, ¿qué derecho tengo yo a ser rico? ¿Me estáis siguiendo? Bien. No hay. Eso es un invento que surge de la calle Ezcurra y desde ahí en adelante. El neopentecostalismo ha traído estos problemas, especialmente manifiestos en el sector llamado carismático de la Iglesia. Estos tiempos se están viendo mucho el liderazgo femenino en la Iglesia. Quería saber qué opinión tiene usted sobre esto. La opinión mía es la opinión de la Biblia, según yo leo. La mujer, dice el apóstol, no permito a la mujer ejercer autoridad. Ahora, la mujer hablaba en público y oraba en público en tiempos de Pablo o no. Sin duda sí. Prueba de ello es que dice Pablo en Corintios que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y hay que estudiar también ese asunto, por tanto no lo prohíbe, dice, puede hacerlo pero de una determinada manera, pero no permite ejercer autoridad de liderazgo, por ejemplo, de pastor de iglesia, de anciano de iglesia, de no sé qué, no le permite ejercer esa autoridad que queda reservada a los hombres. Y pregunto yo, ¿y por qué? Bueno, pregúntaselo, Señor, yo no lo sé, pero la iglesia es suya. Y dice con toda claridad que la mujer siendo engañada cayó, pero el hombre no fue engañado. Luego hay una sensibilidad X. No me importa lo que yo no voy a buscar argumentos. Yo no creo que una mujer pueda ejercer la autoridad pastoral, que así nos entendemos, ¿verdad?, en una iglesia, porque no está ni históricamente registrado, ni tampoco permitido. Ahora, de eso, a poner a la mujer en la puerta y decirle aquí ni buenos días dentro, en voz alta, no es. Y la mujer es fantástica para limpiar el piso. Y tú también, como hombre, ¿o no? Naturalmente. Seamos lógicos. La mujer es hija de Dios y Pablo dice que en la iglesia de Cristo no hay varón ni mujer. Por tanto, ya nos ha dado una categoría importante para las mujeres. Mantengámosla. Pastor, hoy en día mucho se está dando acerca de los pactos, específicamente financieros. ¿Cómo poder guiar a la iglesia que no caiga en eso? ¿Cómo? Pacto. Sí. Pacto. Ya. Te doy tanto y voy a recibir cuánto. O la declaración de fe. ¿A dónde vamos a parar con eso? Voy a ser muy duro. A que el dinero mío vaya a otra mano, simplemente. ¿Está claro? La Biblia enseña que yo tengo que ofrecer mi diezmo al Señor. Y tienes que preguntarte qué valor es ese. Para MacArthur, por ejemplo, es el pago de impuestos. 23%. Bueno, yo voy a ser mucho más simple. La Biblia me habla de ofrendas voluntarias y de diezmos. El diezmo no es de la ley, sino que es anterior a la ley. Por cuanto Abraham dio diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec, y estos son 400 años antes de la ley. Es una medida de ofrenda mínima. Cuando Israel viene, y entendemos rápido esto del diezmo, porque algunos se pelearán y dirán, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, de modo que yo doy
para un poquito. Cuando Dios dio la tierra a los israelitas, se la regaló en propiedad, ¿verdad? Y la repartió. Esta parcela es de esta familia, es mi parcela. El Señor dijo, de lo que dé esa parcela, el 10% es para mí. Ahora viene el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? No sois vuestros. Habéis sido comprados por precio, luego no tienes nada. Todo cuanto tú tienes, te la da Dios para que lo administres. Cuando tú das estrictamente el diezmo, te estás quedando con el 90% de lo que es del Señor. Entonces, cuando vayas a ofrendar, pregúntale al dueño de lo que tú tienes, cuánto quieres que dé. El apóstol Pablo dice, de acuerdo con lo que habéis sido bendecidos o prosperados, así ofrendad. Ahora, hay momentos en que tú necesitas más bien recibir que dar. No significa que no ofrendes, porque la ofrenda es un sacrificio espiritual propia de un sacerdote. Pero hay una viuda que ofrenda todo lo que tenía, 2 blancas, porque sabe que Dios tiene una promesa que cuidará a los huérfanos y a las viudas. Ahora, yo no le digo al Señor, mira, 5.000 euros, porque tú dices que vas a bendecir al dador alegre, de modo que yo la semana que viene voy a recibir 10. Y entonces te voy a dar 20 para recibir 40. No está eso en la Biblia. La ofrenda es una obligación moral de cada creyente. Y como mínimo, si es posible, si lo tiene, el diezmo. Ahora, el dar una ofrenda hay que hacerlo con mucho sentido común. Yo tengo en mi casa unos hijos, no los tengo, pequeñitos, que necesitan comer y vestir, y yo no tengo más que 100 euros que se requieren para alimentar a esos niños, y los doy en ofrenda. Tendré que preguntar al Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Me entiendes? Y conforme a vuestra fe ofrendar, teniendo en cuenta que ofrendas tú, no ofrendan ellos. Siguiendo ese mismo tema, hay un extremo, ¿no?, que es el de yo doy mi dinero para recibir dinero, pero hay otra corriente que dice no doy mi dinero, sino hago lo que Dios me manda para también recibir. Entonces quieren hacer también como un intercambio de bienestar terrenal o bendiciones terrenales en la tierra, tal vez no con plata, sino con mi obediencia. Yo compro bendiciones en esta tierra, al nivel de tal vez disminuir la cruz, digamos, o tal vez como seguir el tema que usted decía, la motivación, digamos, ejercer una motivación. Primero, si alguien da para recibir, no está dando, está comprando. Y la ofrenda es dar, desinteresadamente, y olvidarte. Dios tiene promesas, pero no porque yo dé, las cumple porque es soberano. Y a lo mejor yo doy cantidades grandes y Dios tiene para mi vida un plan de sufrimiento. Y lo que yo tengo que decir es, sufro porque el Dios bueno lo permite. Y cuando no entienda por qué, quiero preguntarle por qué. Y algunos de estos santos hombres dicen, nunca preguntes a Dios por qué. Si no, pregúntale para qué. Pero yo soy, esa fe tan gigantesca me asombra. Pero mi fe es así de chiquita. Es como un pábilo que humea. Es como una caña que no me puedo apoyar en ella. ¿Hago mal preguntarle por qué? No, porque en Santiago me dice, cuando venga una prueba a tu vida y no sepas, pregunta. Lo que ocurre es que yo he preguntado siempre a Dios en mis pruebas, ¿por qué? ¿Y sabéis lo que pasó? Nunca me contestó.
Y claro está, yo digo, ¿pero por qué no me contestará? Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, si mis pensamientos más que los vuestros. Si me explicase, no lo entendía. De modo que, ¿qué es lo que hace Dios? Se calla, me agarra de la mano y me dice, vamos, camina, yo estoy contigo. Y esta es la gran bendición en la vida cristiana. Ahora, yo no doy ni a mi hermano ni a mi esposa para recibir, porque el amor desinteresado es de entrega, no de recepción. Pongo un ejemplo para los matrimonios presentes. Maridos, yo tengo un problema. Quisiera borrar ese versículo de la Biblia, pero está ahí. Entonces me lo cargo yo primero. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como... Y... porque es que este Pablo es tremendo, Ven acá, me dice, ven acá. Amar a tu mujer. Bueno, está bien. Y dice, no te vayas. Y entregarte a ella. ¿Cómo? Si yo siempre fui enseñado en que es la mujer la que se entrega al hombre, no al revés. Y no, tú a ella. Y además, como Cristo amó a la iglesia. Si tú no amas a tu esposa sin esperar recibir, no amas a tu esposa. Hoy viene una pareja casada, joven, y te dice, pastor, tenemos un problema. A mí cuando alguien me dice, no, me pone muy nervioso cuando alguien viene, una pareja, dice, pastor, necesito hablar contigo. Prepárate porque ahí hay la tormenta. ¿Qué pasa? Pues mira, hemos decidido separarnos. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué? Porque se terminó el amor. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿O no? Cuando alguien, eso me lo dijo una vez a una pareja, le dije, vamos urgentemente a mi despacho, porque tengo que predicaros a Cristo. No habéis nacido de nuevo ninguno de los dos. ¿Pero cómo no? No. Porque el amor de Dios no se acaba porque ha sido derramado por el Espíritu en tu corazón. De modo que si tú dices, se acabó, es que no tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, estás perdido. ¿Entendemos eso? Pero el hombre es muy especial en estas cuestiones. Una pareja de nuestra iglesia, viejitos, abuelos, siempre se llevaron como el perro y el gato. Y de pronto un domingo por la mañana están ahí esperando, cuando se acaba todo y yo me voy a marchar, me dice él, nos vamos a divorciar. ¿Vosotros? Con los nietos en el culto, ¿cómo vais a divorciar? Hombre, sí, y ahí, oye, me costó un imperio que no se divorciaron el mismo domingo, pero vamos, esto, ahí bien le hablé, le dije, por favor, vamos a razonar, no había manera. Entonces un domingo lo subí después del culto y dije, espera que vamos a echar un ratito, subimos al despacho y le di un papel, un folio, ¿cómo llamáis? Una hoja. A uno, otra al otro, bolígrafo uno, bolígrafo otro. Me dice, ¿qué quieres? Quiero que escribáis en cada hoja 10 cosas buenas del otro. ¿Sabe lo que me dijo ella? ¡Ninguna! Ah. Yo conocía bien donde vivían en una casa. Es que el hombre era curioso, era un hombre muy curioso. Tenía una cerradura, el portal de esa casa, que no funcionaba más que a él. De modo que yo iba a veces a visitarlos y ella estaba por la finca, decía, ahora, oh, espérate que voy a buscar. Iba a buscar a su marido venía con la llave, metía la llave en la cerradura, hacía,
¡ras! Abrí la puerta. Yo le dije, ¿quién abre la puerta? Él, pon, abre la puerta. Y cuando tú estás en casa con la aspiradora y crees que, como todas las mujeres tienen, que el cable de la aspiradora es infinito y la enchufan allá y quieren llegar al extremo, ¿y qué ocurre? El cable se tensa y ¿qué pasa? Se arranca el enchufe. ¿Quién te pone el enchufe? Él. Pone el enchufe. Y le dije, ¿quién te hace la comida? Haz la comida. Al cabo de un rato teníamos 10 cosas en cada hoja, buenas, que el uno reconocía en el otro. Y le dije, por 20 cosas buenas, ¿queréis hacer una mala? Y ahí quedaron. Pero pasa el tiempo. Otro domingo, siempre el domingo, ¿sabes? Porque el domingo para el pastor es delicioso, sobre todo al final del día. Pasa el tiempo y viene. Y me dice, esta vez, imposible, esta vez nos separo yo esta vez. Le digo, a ver, ¿qué te pasa, hombre? Si tu mujer es una buena mujer, tú no la conoces. Y entonces dije, mira, según la Biblia, aunque sea un cruce de hiena y chacal, tienes que amarla. Se murieron casados, ¿eh? Y yo supongo que hoy en el cielo estarán llenos de armonía, pero es un problema. No doy para recibir. Por favor, doy porque amo. ¿Está claro? Y esto es lo que Cristo hizo contigo. Oh, si Cristo me amara por lo que yo le doy, estábamos buenos. Estaría en el infierno yo ya a estas horas. ¿Qué le diría a los jóvenes sobre los tatuajes que están tan de moda hoy en día? ¿Puedo utilizar un lenguaje muy vulgar? ¿Puedo? Bueno, claro, estamos en familia. Los tatuajes son la imbecilidad más grande que existe. El tomar la Biblia para decir que en el Antiguo Testamento se prohibía hacer marcas en la piel era para los Baales. Lo mismo que cuando en la Biblia se lee a Israel no te casarás con una mujer extraña, se habla de cananeas, no de otros pueblos, porque la primera mujer de Moisés no era hebrea y la segunda tampoco, era cusita. Oh, no es porque Moisés tuviera recomendación con el Señor le permitiera, es que no podían casarse con las cananeas porque eran anatema, condenadas a destrucción. Está claro que es muy diferente. Hoy en día la gente se tatúa y los jóvenes se sienten ilusionados. Veo algunos aquí que no, ojalá. Se sienten ilusionados de tener su brazo musculoso, bien pintarrajeado. Porque los futbolistas lo tienen. Y lo decimos chic, es decir, lo espectacular en el mundo de hoy es la estupidez del tatuaje. Dentro de 5 años o 6 años no habrá tatuajes, pero ya no puedes sacarte el que tienes encima. Sí, que puedo que te queda la marca, pero bueno, haz lo que tú quieras. Entonces, lo que yo tengo que decirle a los jóvenes es que Pedro dice que las mujeres no tengan cabello encrespado y oro. No llamen la atención. Y el gran problema del tatuaje, para mí, es llamar la atención y atraer la atención a tu persona. Claro, además hay tatuajes que no son dignos ni son posibles para un cristiano. Con signos del zodíaco, con inscripciones incluso contra Dios. Por tanto, mi templo santo debe glorificar a Dios. ¿Cómo? Bien limpio, bien lavado, bien vestido. Y dejar los tatuajes en el bolsillo para los tontos del mundo que quieren ponerse. Yo tengo una pregunta. Venga, si tienes una sola, normal, vamos. Yo tengo un montón, ¿eh? Vale. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido las pruebas recibirás la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Yo entendía Corona de Vida como un premio celestial. Últimamente he tenido, al escuchar unas prédicas, duda en esta parte. ¿Corona de Vida a qué se refiere? Corona de Vida es el premio que Dios va a dar a los creyentes en cuanto al comportamiento de servicio que han hecho en la tierra. Hay 5 coronas y esas coronas serán dadas en el tribunal de Cristo cuando la iglesia sea arrebatada, no para gloria del creyente, sino para ponerlas delante del trono del Cordero y alabar a Dios. Si no tengo una corona, tendré unas manos vacías, y ese es el problema. Entonces las coronas, tanto esa como la corona de vida, la corona de gloria también para los pastores de la iglesia y otra, todo eso son recompensas, símbolos de recompensas que Dios da en el cielo para los creyentes. ¿Hay esperanza para un homosexual? Naturalmente, no solo hay esperanza para un homosexual, para un salteador, para un criminal, para un homicida, porque la esperanza está en el encuentro con Cristo. Ahora, yo no puedo decir al homosexual, no te preocupes, la vida que tú llevas no tiene importancia porque hay muchos en el mundo. Eso no es así. La Biblia dice que Dios aborrece eso y que eso es pecado. Bien, pero yo tengo que recibir en la iglesia a cuantos homosexuales vengan para predicarles el Evangelio. Pero una vez que han recibido a Cristo, no pueden continuar con su vida perversa. Y esto es lo que yo creo que tiene que hacer la iglesia. Es muy fácil echar a los homosexuales a la calle. Es decir, aquí no entras. Bueno, está bien, pero yo tengo una responsabilidad de predicarles el Evangelio. Y es difícil, difícil un cambio en ese tipo de personas, pero el poder del Espíritu puede producirlo. El poder del Espíritu también entonces puede trabajar en una persona de la calle, en una persona que está drogada, digamos, y yo le predico el Evangelio y el Espíritu Santo Actuar en ella en ese momento. a una persona mendiga de la calle que está drogada, digamos. Por supuesto que sí. Dios no tiene hombres no drogados y hombres drogados, tiene pecadores. Y lo que el Espíritu Santo hace es 2 cosas. Primero, convencer de pecado. Yo no puedo convencerle de pecado, lo convence el Espíritu. Segundo, redarguir a la persona. Tercero, generar la fe para que pueda creer en Cristo. Y en cuarto lugar, iluminar por dentro el corazón de la persona, que Satanás lo ha enceguecido o lo ha hecho ciego por la parte de afuera. De manera que el Espíritu Santo, nadie se salva sin la acción del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo trabaja en el peor de los hombres para que no se sienta perdido, se sepa, perdón, no para que se sepa perdido, para que se sienta perdido. Y cuando se siente perdido, clama por salvación y es algo. Pero lo ideal es sacarlo de su entorno, ¿no? Bueno, lo ideal es sacarlo del entorno, pero a veces no sale de ese entorno sin una ayuda superior que le permita alcanzar una situación. Si yo espero que un drogadito deje de drogarse para creer en Cristo, no lo va a hacer nunca. El Espíritu de Dios convence y yo tengo la obligación de predicar el Evangelio. Muy bien, hermanos míos, queridos, gracias por vuestra atención. Para mí es un encanto estar con vosotros. Disfruto muchísimo de esto, pero mañana yo tengo Susana también. Disculpa, Susana. Tenemos que preparar todo lo que tenemos que preparar porque pasado mañana, no, mañana de madrugada, tenemos que salir para Bogotá. Y ahí comienza la última semana con temas y demás que tenemos necesariamente que preparar. Así que creo que lo sabio
será planchar la oreja pronto. Como significa ponerla en la almohada y estirarla hasta mañana. Gracias por todo. Que Dios os bendiga y haga de vosotros una iglesia bíblica, no otra cosa. Cuando tú honras la palabra de Dios, Dios te honra a ti y bendice su palabra, no la tuya. Gracias por todo.